En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios, y se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y sobre la fe apostólica, como sobre una roca, edificó su iglesia. Los que creyeron en la palabra se convirtieron en comunidad, y la comunidad de los creyentes creció. Y en el acróstico en griego de la palabra pes, encontraron su primer signo de identificación como cristianos. Luego, la comunidad cristiana primitiva pudo expresarse con la imagen del buen pastor. Con el paso de los años, descubrió la importancia de la cruz como su signo. Finalmente, la comunidad de los creyentes reconoció a su Señor sobre la cruz y crucificado, como está en las Escrituras. La palabra se hizo carne y murió por nosotros en suplicio infame y cruel, puesto que Pilato, presionado por el Sanedrín y por la plebe, lo entregó para que fuera crucificado. Por ello fue motivo de contradicción. ¿Podría acaso venir la salvación al mundo por intermedio de aquella sentencia injusta, situada en lo más alto de la escala de las penas capitales y considerada como el peor de los suplicios? No. Para los paganos, para la cultura grecorromana, eso era una locura. Peor aún fue la reacción del pueblo hebreo, que se escandalizó porque no podía siquiera pensar que su redención se procurara a través de la impureza de un cadáver. Por un condenado que había sido colgado del patíbulo, y por tanto marcado con la maldición divina. En el Antiguo Testamento se declara maldito a quien muera colgado de un madero. Incluso los discípulos se horrorizaron y prefirieron huir, a pesar que en la víspera de su pasión, el mismo Jesús les había anunciado que todos se escandalizarían por su causa. Es que había un misterio que le confería sentido a este escándalo de la cruz, puesto que ni Jesús ni sus discípulos trataron de ocultarlo. Al contrario, después de Pentecostés, Jesús, crucificado, el Cristo, fue proclamado Salvador, según el designio de Dios. Sí, el Mesías fue crucificado, pero este hecho, a la luz de la profecía, adquiere un nuevo significado, pues realiza todo lo que se había escrito acerca de Cristo, y conforme con las Escrituras, era necesario que el Mesías padeciera. Por ello, el apóstol Pablo comprendió que Cristo había muerto por nuestros pecados y reconoce en la cruz la verdadera sabiduría, y no desea conocer sino a Jesús crucificado. Es en Él en quien resplandece toda la sabiduría del plan de Dios, porque es a través de la debilidad del hombre que se manifiesta la fuerza de Dios. Por su parte, el evangelista San Juan nos dice que la cruz no es solo sufrimiento y humillación, sino que es ya la gloria de Dios anticipada. Así es como quiere mostrarnos a un Jesús que avanza hacia la cruz con majestad y sube a ella triunfalmente. En ella triunfa Jesús. Esta intención del evangelista es bien interpretada por los monjes pintores de iconos, quienes representan a un Cristo glorioso en la cruz. El icono se hace teología. Señor Dios nuestro Jesucristo, que existes inefablemente en tu naturaleza divina,
y que te encarnaste en el seno de la Virgen María. Tú, Dios y Señor, ilumina e inspira mi alma. Dirige mis manos para que pinte de modo irreprensible y perfecto tu imagen, la de tu Madre Inmaculada y la de todos tus santos, para gloria tuya y gozo y esplendor de tu santa Iglesia, y para bien de aquellos que han de venerar y besar con devoción estos iconos, queriendo honrar a quien representan. Amén. Así presentan su súplica al Señor los monjes que hacen los iconos, como este que, fundamentado en la encarnación de Jesucristo y tras haberse preparado durante largos días de ayuno y profunda oración hasta lograr una estrecha unión con Dios, se dispone no a pintar, sino a escribir un icono. Y es así como encontramos en su obra la representación visible de las realidades misteriosas y sobrenaturales, pues plasma en el icono el sacro encuentro de lo espiritual con lo material, dignificando al creyente para el encuentro con Dios por medio de su labor. Por eso los iconos son considerados ventanas del cielo, pues han nacido del seno mismo de Dios cuando su Hijo Santísimo decidió hacerse visible, asumiendo nuestra carne. Es el gran acontecimiento de la encarnación, el que sustenta y define al icono como cercanía de Dios. Es en las catacumbas donde encontramos las primeras imágenes de Dios hecho hombre. Pero solo entre los siglos IV y V empieza a manifestarse entre los creyentes el amor por este sagrado arte. Así la labor de este monje está sometida a un rígido canon con un significado simbólico que se ha mantenido en una tradición durante siglos, donde la Iglesia de Oriente revela fuertemente su tendencia ascética y se eleva por encima del destino terrenal de los creyentes e insiste en su radiante divinización. Así es como hay una impresión de grandeza que emana de los santos iconos, los cuales son mucho más que una representación gráfica para los sentidos. El observador extraño a la tradición de la Iglesia ortodoxa, que desconozca la profunda unidad entre su arte y su religión, encontrará con asombro que los iconos cumplen su misión de encuentro de la divinidad con el hombre, con calma y serenidad, sin ningún adorno pretencioso. Estas pinturas sagradas desempeñan el papel de imagen benefactora en la vida cotidiana de nuestros hermanos de la Iglesia ortodoxa, quienes ven los iconos como un símbolo de la omnipresencia divina y los rodean de respeto, devoción y amor. Estos son algunos de los aspectos que resaltan la trascendencia del encuentro de San Francisco con el crucifijo de la iglesia de San Damián en el año 1205, tal como nos lo narra un escrito biográfico de mediados del siglo XIII, conocido como la leyenda de los tres compañeros. Mientras se paseaba por los alrededores de la iglesia de San Damián, percibió en espíritu que le decían que entrara a orar en ella. Entró y oró fervorosamente. Estaba en ello cuando la imagen del crucifijo, piadosa y benignamente, le habló así: Francisco, ¿no ves que mi casa amenaza ruina? Anda pues y repárala. Y él, con gran temblor y estupor, contestó: de muy buena gana
lo haré, Señor. Entendió que se le hablaba de aquella iglesia de San Damián, que por su antigüedad amenazaba inminente ruina. Con estas palabras fue lleno de tan gran gozo e iluminado de tanta claridad, que sintió realmente en su alma que había sido Cristo crucificado el que le había hablado. Habiendo ofrecido una breve inducción sobre los iconos, que tienen sus características propias, como el profundo sentido místico y contemplativo, nos es fácil comprender de este arte su sentido. Edificar y robustecer la fe de los creyentes por medio de las imágenes sacras, en los que vemos reflejados personajes y pasajes bíblicos. Así, los iconos, por medio de la oración y la contemplación de los creyentes, permiten leer su contenido. Esta práctica, iniciada en el Oriente bizantino cristiano, fue extendida por los monjes sirios que se establecieron luego de las persecuciones cerca de la región de la Umbría, en la Italia central, región donde nace el artista desconocido que bajo una fuerte influencia siria pintaría, inspirado en el Evangelio de San Juan, a mediados del siglo XII, el crucifijo que encuentra San Francisco de Asís en la iglesia de San Damián. Siguiendo el anuncio pascual del evangelista San Juan, nos encontramos con un texto que bien puede ser el punto de partida y a la vez el centro de la reflexión causal de la escritura del crucifijo, que en los tiempos de San Francisco se encontraba en la iglesia de San Damián, a las afueras de la ciudad de Asís. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí, puesto que tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga la vida eterna. Es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, quien a través de la encarnación opta libre y voluntariamente por el hombre, y al vivir la experiencia del siervo, entra en la muerte para vencerla, y desde la cruz expresa su naturaleza y origen. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. En el lenguaje de la Sagrada Escritura, la expresión yo soy es propia y única de Dios. Al hacerla suya, Jesús reafirma su poder, a la vez que confiesa su naturaleza, origen y procedencia. Viene de Dios. Dios es su origen, pues es el Hijo único del Padre, Dios. El Padre y yo somos uno. La cruz es el momento de Jesús Nazareno, Rey de los judíos, como dice en latín el letrero de la sentencia que aparece sobre ella. Y es la hora de la exaltación de Jesús como el Cristo. El estar en ella de pie, como adelante, sin tensiones ni signos de dolor, no suspendido del madero, sino con sus brazos horizontalmente extendidos y las manos abiertas, su cabeza inclinada levemente hacia la derecha, sin la corona de espinas, sobresale del nivel de la cruz y presenta a su vez una gran aureola con la cruz de gloria, expresando así su naturaleza y la gracia de su divinidad. El rostro de Jesús manifiesta hierática solemnidad propia de su condición de Dios y Señor. El amor crucificado venció. No hay el mínimo detalle de dolor, sufrimiento
soledad o muerte. Sus ojos abiertos y grandes comunican confianza, acogida, paz, cercanía y acompañamiento para quien ora y contempla en silencio celebrante la obra de Dios. El darse en cruz por amor, en favor del hombre. Él es la víctima que se ofrece, el héroe y protagonista. Es el vencedor, es el Señor y Dios, hacia quien tiende todo hombre en fe, esperanza y amor. En el crucifijo de la iglesia de San Damián, el crucificado es el centro, de quien surge la luz que ilumina todo el icono. La gracia del Altísimo está en él. Él lo había dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y es su presencia la que ilumina a todos y a cada uno de los personajes que están cercanos a su cruz, y por ello su estar con él. A su derecha, la Virgen María y Juan, el discípulo amado, quien recibió de Jesús a María, la Virgen, como madre, acogiéndola en su casa. Por ello, su proximidad y cercanía. Con sus miradas en un silencio reverente, parecen contemplar y vivir del acontecimiento toda la significación y enseñanza. Son como los primeros beneficiados de la sangre redentora que brota del costado abierto del Señor. La expresión que tiene la Virgen María, la mano izquierda apoyando su rostro, actualiza aquella expresión propia del Evangelio de San Lucas. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. La mano derecha, tanto de la Virgen María como la del apóstol San Juan, están indicando a Jesús el centro y razón de ser de la cruz. El Señor y Dios que reina desde el madero. Al lado de María y de pequeñas proporciones, aparece la figura del soldado, según la tradición, de nombre Longino, quien con su lanza atravesó el costado de Jesús, brotando al instante sangre y agua, vida y espíritu, signos de ofrenda total. A la izquierda del crucificado aparecen María Magdalena, la primera en encontrarse con Jesús resucitado, y al igual que María, la Madre del Señor, tiene su rostro apoyado con la mano izquierda en signo de contemplación del misterio. También María, la Madre de Santiago, el menor, quien acompañará al sepulcro a María Magdalena al alborear el primer día de la semana y escucha del ángel el anuncio pascual. El crucificado no está aquí, ha resucitado como lo había dicho. Por esto, su rostro contemplativo y el signo de su adhesión al crucificado como el viviente que expresa al igual que el centurión con su mano derecha. Al lado de estas dos mujeres, el centurión, con el rollo de la sentencia en la mano izquierda, cubierta con el manto de color rojo, signo de la gracia que la divinidad concede, mientras que con la mano derecha expresa su confesión en torno a Jesús. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A sus pies aparece un personaje de pequeñas proporciones, que al no tener nombre explícito como los anteriores, se ha prestado para diversas interpretaciones. Desde aquel que corrió a empapar una esponja en vinagre y sujetándola en una caña, le ofreció de beber, hasta una representación del pueblo judío, para quienes Jesús
solo es un profeta, sin la aceptación y acogida como Hijo de Dios y Mesías. Por esto, en su mirar al crucificado, aparece solo de perfil, mientras que el resto de personajes ofrecen sus rostros de frente e iluminados. Además, su tamaño, que comparte con el soldado de la lanza, puesto que solo la aceptación de Jesús como Hijo de Dios y de la luz que de él surge, dan la verdadera y plena estatura, como dice el apóstol San Pablo. Que lleguemos todos al estado de hombre perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Detrás del centurión aparece un rostro pequeño, cuya mirada también va hacia Jesús. Se ha interpretado como el criado del centurión, milagrosamente curado por la palabra de Jesús, o al mismo iconógrafo, o bien la representación de todo aquel que, confesando a Jesús como Hijo de Dios y Mesías, camina con la Iglesia hacia la plenitud, al encuentro con el Padre Dios. En la parte inferior de la cruz aparecen 5 personajes que también se benefician de la sangre redentora del crucificado. De ellos se pueden observar 2 de incierta identificación. San Rufino, el patrono de la ciudad de Asís. San Damián, a quien está dedicada la iglesia de ese lugar. Y el apóstol Pedro, o San Nicolás, el patrono de los comerciantes. Siguiendo la lectura del icono hacia arriba, por el lado izquierdo de la cruz, se encuentra en figura pequeña un gallo, recordando la tentación del apóstol Pedro, negar al Maestro, signo de la autosuficiencia del hombre, que casi siempre termina en negación de los buenos propósitos y retos. Al lado y lado de los brazos del crucificado, aparecen 2 grupos de ángeles, con 3 ángeles cada uno respectivamente. La devoción a los ángeles es muy propia de la región de la Umbría. Ellos también participan y viven el beneficio de la redención como nueva creación, y del poder y de la dignidad del Cristo triunfante, del Señor y Dios de la cruz. El lenguaje de sus manos así nos lo da a entender. Bien resaltado en la parte superior de la cruz, y dentro de un círculo de color rojo, signo de la totalidad y de la unidad, atributos propios de la divinidad. Jesús, el Cristo, asciende victorioso en su condición de Hijo de Dios y de hombre nuevo que brota de la resurrección. Obra y comunión del Santo Espíritu, sube a la gloria que tenía al lado del Padre, quien lo acoge con su mano derecha, la que aparece en un semicírculo rojo en la parte más alta de toda la cruz. Del Padre, Dios, conocemos solo aquello que su Hijo nos ha revelado. Lo demás es propio de su ser, de su naturaleza de Dios. En el dinámico ascender como quien vive y siente el haber obtenido el triunfo, Jesucristo lleva su mano derecha abierta, dirigida hacia su Padre, al igual que su mirada. Es unión y comunión, como tú, Padre, en mí y yo en ti. En la mano izquierda lleva el trofeo de su victoria, la cruz de gloria. Sus vestidos, la túnica blanca, signo de su condición celeste. El manto púrpura expresa su naturaleza, origen y divinidad. El ascender del Hijo es celebrado por el Padre Dios y sus ángeles.
Y en acogida festiva y gozosa de todos, los 10 ángeles, en 2 grupos de a 5, al lado y lado del Padre y del Hijo, manifiestan en sus rostros y con sus manos toda la alegría y regocijo que la obra redentora a todos embarga. Este icono del crucificado es viva proclamación en lenguaje visual, imágenes y colores del gran acontecimiento que cambia la historia del hombre, la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, el Cristo de la fe. Es la buena noticia de la Pascua, el paso de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad de hijos de Dios. Es el paso del vacío y del sinsentido a la plenitud que es el amor reconciliador del Altísimo y Sumo Dios, sin principio ni fin, Trinidad y unidad, Padre e Hijo y Espíritu Santo. Es parte del mensaje que deseamos compartir quienes seguimos a Jesucristo a la manera de San Francisco de Asís. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Господь